Permanezcan unidos. Ese es el título para la lección del día de hoy, miércoles 14 de enero. Oramos. Padre amado, gracias por la oportunidad de un día más y de compartir esta lección con mis hermanos, que podamos extraer lecciones de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 17 del libro de Juan es donde conocemos lo que es la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. No solo por los discípulos que tenía en ese momento, sino también por los que iban a seguir después de él. Es decir, tanto tú como yo. Y bueno, la lección de esta semana, del día de hoy, mejor dicho, resalta algunos puntos de esa oración. Número 1, aquí dice que la última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por un tema, la unidad. Y bueno, hace un tiempo en el anterior canal que tenía, yo había grabado un tema sobre eso donde relataba algo muy importante en cuanto a esto. Y es que hay algo cierto. En la iglesia hay todo tipo de personas y la Biblia nos advierte de un sinnúmero de personas, tanto de personas buenas, sencillas y dispuestos a dar la vida por el evangelio, y otros que se disfrazan como líderes o como pastores, entre otros, pero que al fin y al cabo solo son instrumentos del enemigo. Ahora, ¿qué era lo que yo resaltaba en aquel video? Y es que muchas veces le damos más peso a la palabra quizás que dicen otras personas que a las palabras inspiradas de Jesús. Por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón dijo que lo que distingue al pueblo de Dios no es el sábado, sino la unidad. Y eso es una realidad porque, sin resaltar obviamente lo del sello de Dios como el sábado, pero la unidad distingue en realidad al pueblo de Dios. Jesús mismo en esta oración sacerdotal dijo que las personas iban a reconocer en nosotros que somos los discípulos de Jesús si nosotros estamos unidos. Y bueno, una vez más, aquí dice que Jesús oró para que nosotros podamos estar unidos, así como Él y el Padre son uno. Y también habló sobre las desventajas y las consecuencias que hay cuando nosotros nos dividimos. Que una de las consecuencias es que la gente no va a creer en el evangelio. Y 2 veces Él resaltó que si nosotros permanecemos unidos, las personas van a creer que nosotros somos hijos de Dios y van a creer también en el evangelio. Bueno, en Filipenses capítulo 1 y el versículo número 27, Pablo resalta algo muy importante, y es que nosotros tenemos que estar firmes en un mismo espíritu y que nosotros tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio. Y en ese mismo tenor, el autor de la lección resalta algo muy importante. Yo lo leo aquí de manera textual, que la expresión griega que encontramos en Filipenses capítulo 1 versículo 27, hay una expresión que dice que nosotros tenemos que portarnos como es digno del evangelio. Ahora, esa expresión en griego significa vivir como ciudadanos, y no como ciudadanos de un reino terrenal, sino de un reino celestial. Me gusta que Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo del número 1 hasta el 3, que si nosotros hemos nacido en Jesús, nosotros tenemos que buscar las cosas que están arriba, no poner la vista en la que están aquí en la tierra, sino en la que están en el cielo, porque nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Y bueno, ahí mismo Pablo le dice a los corintios que nosotros tenemos que tener nuestra vista y nuestra mente puesta en las cosas de arriba, no en las cosas que son terrenales porque son pasajeras, sino en las que no se ven porque esas son eternas. Y bueno, el autor resalta algo muy importante, que en el Sermón del Monte describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijos de Dios o ciudadanos de su reino. Y aquí resalta algunos puntos que se menciona, ¿verdad?, en lo que es el Sermón del Monte. Yo lo voy a leer aquí. Dice que para una persona que es hijo de Dios o que es ciudadano de su reino, es un pobre en espíritu, es manso, es hambriento y sediento de justicia, son misericordiosos, puros de corazón, pacificadores y dispuestos a poner la otra mejilla, aman a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a quienes
nos odian. Esas son características que encontramos en el Sermón del Monte de lo que significaría ser un hijo de Dios o un ciudadano del reino de los cielos. Ahora, en este penúltimo párrafo, el autor resalta algo muy importante, y es que con una persona que tenga estas características, es difícil de que nosotros podamos odiar a ese tipo de persona. Ahora, él resalta que muchas veces nosotros podemos caer en la tentación, oye, como dice aquí, de vernos molestos con algunas personas que son demasiado buenas. Y es cierto, hay personas que son muy buenas y a veces nosotros podemos tener ese problema de querer que esa persona nos caiga mal. Incluso, mira cómo dice aquí, incluso podemos caer en la tentación de pretender rebajar los valores de esa persona o encontrar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y para sentir que nosotros no somos tan malos. Y hay algo muy importante aquí, porque yo he conocido comentarios de personas que han criticado a dos amigos que yo conozco, ya sea porque saludan mucho, o porque son muy amistosos o algo parecido. Hay personas que eso les molesta y debido a la gentileza de esa persona, de ellos, algunos han criticado. Ahora, el autor dice aquí que por qué mejor nosotros no nos procuramos por ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes, en vez de estar haciéndole daño a otra persona que tiene tantos buenos valores. ¿Por qué mejor nosotros no nos empeñamos en también tener los mismos valores que tiene esa persona, como la humildad, el amor, la misericordia, entre otros? Ahora, Elena G. de White resalta que las divisiones que hoy en día suceden en la iglesia provienen de la mundanalidad. Y mira cómo lo dice aquí. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido la emulación y la contienda, destruyéndola y debilitándola.